El siguiente es un video tutorial sobre los códigos de línea. Los códigos de línea lo que hacen es adecuar la señal que se va a transmitir. Los códigos de línea se dividen en tres: no retorno a cero y códigos de fase. Los no retorno a cero se dividen también en tres, que son los no retorno a cero de nivel, los no retorno a cero de marca y los no retorno a cero de espacio. Los no retorno a cero de nivel se presentan de la siguiente forma: cuando hay un 1 se va a tener un alto voltaje y cuando hay un 0 un bajo voltaje. En la siguiente parte tenemos una pequeña trama para explicar estos códigos de línea. Entonces, cuando se tiene un 1 se tendrá un alto voltaje, cuando se tiene un 0 un bajo voltaje, un 1 alto, alto, 0 bajo, bajo y un 1 alto. El no retorno a cero de marca se comporta de la siguiente forma: se va a tener, cuando haya un 1 se va a tener su voltaje alto, cuando haya un 0 lo que se va a hacer es que no hay un cambio en su nivel anterior, es decir, queda con el cambio anterior que venía. Acá podemos ver que sigue con el alto voltaje que tenía el 1 anterior. Cuando se vuelve a presentar un 1, se vuelve otra vez a hacer un cambio de voltaje, que acá va a haber un bajo voltaje, se presenta otra vez un 1, un alto voltaje, siguen dos ceros, sigue el voltaje anterior y en 1 vuelve y otra vez hace un cambio de voltaje. En el no retorno a cero de espacio se va a hacer lo mismo, pero viceversa. Cuando se va a tener un 1 se tiene su voltaje y cuando haya un 0 va a haber un cambio de voltaje. Acá tenemos un 0, hay un cambio de voltaje, un 1 sigue con el voltaje anterior, pero del 0 sigue con el voltaje anterior que viene de acá, y cuando hay un 0 hay un cambio de voltaje, cuando hay un 0 hay un cambio de voltaje y cuando hay un 1 se baja acá. El retorno a cero unipolar, los retornos a cero se usan mucho para las aplicaciones de grabaciones magnéticas de datos. El retorno a cero unipolar lo que se caracteriza es porque su señal va a tener tres estados. En este momento lo que tiene la señal es que a mitad de su nivel va a cambiar su estado. Entonces tenemos, cuando haya un 1 va a cambiar su estado a 0 en mitad de su flanco. Cuando haya un 0 se dice que hay una ausencia de esto, lo que indica que va a estar en 0. Cuando haya un 1 va otra vez en mitad del flanco, va a subir. Cuando haya un 1 va a volver a mitad del flanco a subir. Cuando haya un 0 va a haber una ausencia y acá vuelve a subir. El retorno a cero bipolar lo que va a hacer es lo mismo que el anterior, pero ahora se va a tener en cuenta cuando haya un 0. Va entonces a hacer un cambio de nivel a mitad de su ciclo. Acá, como vemos, un 1, un cambio de nivel en 0, un cambio de nivel alto voltaje ya que hay un 1, bajo voltaje ya que hay un 0, bajo voltaje que hay un 0 y alto voltaje que hay un 1, siempre a mitad de su ciclo. El retorno a cero a mí lo va a hacer también de la siguiente forma, pero entonces va a solamente utilizar cuando haya un 1, va a haber su cambio de nivel de alto a bajo en todo el flanco. Cuando haya un 0 va a haber una ausencia y en el siguiente 1 que se presenta va a cambiar su polaridad, o sea, ya no va a ser un alto voltaje como acá, sino un bajo voltaje a mitad de su ciclo igual. Entonces a mitad de ciclo un bajo voltaje, sigue otro 1, se convierte su voltaje y vuelve a alto, sigue un 0, ausencia y vuelve y baja acá. Ahora, los códigos de fase se dividen en 4. Se dividen en bifásico de nivel, bifásico de marca, bifásico de espacio y el Manchester. El bifásico de nivel lo que vamos a tener es que a mitad de su ciclo él va a pasar de un alto a un bajo, y en 0 va a pasar de un bajo a un alto. Entonces tenemos aquí un 1, acá tenemos un 1, entonces va a pasar de alto a bajo, sigue un 0, va de bajo a alto, sigue un 1, va a ser de alto a bajo, sigue un 1 de alto a bajo, sigue un 0 de bajo a alto, sigue un 0 de bajo a alto y un 1 de alto a bajo.
El bifásico de marca lo que va a hacer es que a mitad de su intervalo va a pasar de bajo a alto y en un cero va a hacer una ausencia de sonido, va a ser una transición que se va a invertir cada cero determinado. Entonces se va a tener un de bajo a alto, hay un cero, hay una ausencia de transmisión, sigue un 1, va a ser de alto a abajo el siguiente 1 y el siguiente 0 va a ser una transición contraria a la que hizo anteriormente, va a ser una transición en la parte alta, sigue un 0, va a ser una transición en la parte baja y sigue un 1, vuelve a hacer la transición pero con la mitad de ciclo. El bifásico de marca lo que va a hacer es lo contrario al anterior. Cuando haya un 1 va a haber una transición, va a hacer una transición y cuando haya un 1 se va a presentar en un alto abajo en la mitad de su ciclo. Entonces cuando hay un 1 no va a haber transición, cuando hay un 0 va a ir de bajo a alto, cuando hay un 1 va a ir en la transición invertida a como estuvo el anterior 1, o sea, a un voltaje alto. Va a haber otro 1, va a ir a una transición baja. Va a haber un 0, hace la transición, pero con la mitad del intervalo. Va a haber un 1, hace la transición, pero con la otra intervalo. Y hay un 1, vuelve a presentarse una transición contraria a la transición anterior. En el Manchester va a ser igual, solamente que cuando haya un 1 no se va a presentar una transición en este 1 y cuando haya un 0 se va a presentar una transición pequeña en la mitad de su ciclo. Entonces hay un 1, hay una transición baja, hay un 0 en la mitad del ciclo, se presenta una transición y sube su nivel. Hay un 1, se presenta la transición baja, hay otro 1, se presenta otra vez una transición alta, hay un 0, se invierte la transición que se hizo con el 0 anterior con una transición inicial y se pone en su nivel bajo. Hay otro 0, hace otra transición inicial y se pone en un nivel alto. Y cuando hay 1 vuelve a hacerse una transición, pero con el contrario como se estuvo antes. Aparte de los códigos de línea, también existen unas técnicas de altibajo. Las técnicas de altibajo consisten en sustituir secuencias de bits que provocan niveles de tensión constantes. Para estas técnicas de altibajo se dividen en dos, en B8ZS y HDB3. Entonces, este B8ZS lo que hace es que cuando se presentan 8 ceros consecutivos, se cambia por la siguiente secuencia, en donde esta V es la violación que mantiene la polaridad anterior y esta B indica la transición e invierte la polaridad anterior. De esa forma, lo que se hace es esto. Cuando se vaya a tener un 1, se va a un nivel alto. Cuando hay un 0, se baja a su nivel 0. Cuando hay un 1, se invierte el nivel alto. Estaba a nivel alto, ahora se pasa a un nivel bajo. De la siguiente forma. Se pasa a este nivel bajo. En el siguiente flanco tenemos 4 ceros. Tenemos 5 ceros. Como no son 8 ceros consecutivos, él lo único que va a hacer es seguir con la secuencia de 0, 0, 0, 0, 0 y un 1. El 1 en la anterior era un nivel bajo, ahora va a ser un nivel alto. O sea, pasamos de aquí a acá. Sigue un 1, entonces pasamos a nivel bajo. Sigue un 0, igual se presentan 4 ceros, en lo que sigue no siguen los otros 4 ceros que completarían para los 8 ceros consecutivos, entonces siguen su nivel en 0, en 0, en 0 y en 0. Sigue un 1, el anterior era un nivel bajo, ahora va a ser un nivel alto. Sigue otro 1, tiene que bajar a su nivel bajo. Ahora, a continuación, tenemos ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5. Se presentan 8 ceros. Ahora para esto sí se cumple
la condición que dijimos de esta forma. Entonces, ¿qué se hace? En los tres primeros ceros se va a tener su mismo nivel. En el siguiente cero se va a tener la B, que es la de violación. Entonces, la de violación que mantiene como es su primera B, se va a bajar a un nivel bajo. La anterior es la transición que invierte la polaridad anterior. La polaridad anterior era un nivel bajo. Entonces, quiere decir que la B indica que hay una transición en nivel alto para el siguiente cero. Para el siguiente cero ya tenemos esta V, esta B sigue un cero, entonces vamos a ponerle un nivel cero. El siguiente cero que le sigue la B, que tiene la violación, mantiene la polaridad anterior. En la primera violación, que fue esta de acá, se tenía un nivel bajo, entonces en esta siguiente violación se va a tener un nivel alto. Esta es una violación y esta sería la B, y acá tendríamos un 0. Y en el siguiente 0, en el siguiente 0, lo que se sigue es con la B, y la B también hace una transición bajo, y en la B anterior tenía un nivel alto, o sea que ahorita tendrá un nivel bajo. En el siguiente se presenta un 1, que el 1 anterior, como vemos a continuación, tenía un nivel bajo, o sea que este tendrá un nivel alto. Sigue un 1, tendrá un nivel bajo, sigue un 0. El siguiente 0 que se presenta, volvemos a tener la condición de que se hacen los 8 ceros consecutivos. Entonces, se tendrá otra vez la secuencia, los tres primeros ceros en 0, que acá lo tendremos 0, 0, 0, y la siguiente va a ser una violación que mantiene la prioridad, pero la violación anterior, ¿cómo la tuvimos? La tuvimos en nivel alto, o sea que la que sigue va a tener un nivel bajo. Después sigue la B, esta sería la violación. Después sigue la transición. La transición anterior la tuvimos en un nivel bajo, o sea que la que sigue tendrá un nivel alto. Después lo que sigue es un 0, en el siguiente 0. Vuelve y se presenta la violación. La violación, como sería en este caso, otra vez en nivel bajo, entonces sigue una violación en nivel alto. Y después una transición que estaría en bajo porque esta fue alta. Y sigue un 1, que el anterior 1 lo tuvimos en bajo, o sea que este sigue alto hasta acá y este sigue bajo hasta acá. De esa forma lo que hacen es que no se haya una señal continua de los 8 ceros, y de esa forma pueden asegurar el cambio de nivel si se presenta algún error. La siguiente técnica de altibajo que explicaremos es HDB3, en la que no se admiten 3 ceros consecutivos y se tienen dos formas de hacerlo. Una es cuando tenemos un 1 par y otra cuando tenemos un 1 impar. De la siguiente forma lo haremos. Acá en este tenemos un 1 que tendrá su nivel alto, un 0 que como no tiene los otros ceros consecutivos tendrá su nivel en 0, y un 1 que tendrá su nivel alto ya que se invierte su estado anterior. A continuación se presentan los ceros consecutivos. Como tenemos un 1 anterior, lo que indica que es un impar, lo que hacemos es la secuencia de 0, 0 y V, que indica la violación. De esta forma sería así: un 0, el primer 0, el segundo 0, el tercer 0, tenemos 3 ceros, y la violación. La violación mantiene la polaridad anterior, es decir, mantiene la polaridad anterior del 1, que fue nivel bajo. Entonces tendremos el nivel bajo acá. Después que sigue un 0 normal y un 1 que como dijimos anteriormente se invierte su polaridad, o sea que tenemos el anterior 1 era en nivel bajo, tendrá un nivel alto.
el anterior viene un 1, entonces vuelve a bajar. El anterior vuelve y se presenta 4 ceros consecutivos, lo que indica que tendremos que hacer una de estas dos opciones. En este caso tuvimos un 1 y un 1, lo que indica que es par, y se hace la condición B00V. Recordando que B, ¿qué hace? Hace la transición, pero invierte la polaridad anterior. La polaridad anterior tuvimos un bajo, o sea que indica que tendremos un nivel alto para la transición, un 0, y la violación mantiene la polaridad anterior, o sea que tendrá una V alta. Sigue un 1, el 1 tendrá el siguiente 1, teníamos un nivel bajo, entonces tendremos un nivel alto, o sea que sigue acá. El siguiente 1, un nivel bajo, se vuelve y se presenta, acá tenemos un 1, vuelve y se presenta los ceros consecutivos. En este caso tenemos 8 ceros consecutivos, que tenemos un par, lo que indica que sería B00V. Entonces, la B, transición que invierte la polaridad, o sea que tendremos una B por acá, un 0, y la violación que mantiene la polaridad anterior, o sea que tendrá esta. Sigue el otro 0. El otro 0 es la transición, porque siguen los otros 4 ceros consecutivos. Entonces, la transición anterior que invierte la polaridad anterior, estamos en un nivel alto, ahora va a pasar un nivel bajo. O sea que acá tendremos una B, acá tendremos un 0, y en esta tendremos una violación que mantiene la polaridad anterior, es decir, baja. Después sigue un 1, ¿qué quiere decir? El anterior 1 estaba en bajo, entonces va a alto, sigue bajo, volvemos otra vez a tener la consecuencia de los 8 ceros, es decir, que tenemos un 1, vuelve a presentarse la paridad, entonces quiere decir B00B. Entonces invierte la polaridad B, que es la transición, que sería esta, 0, y la violación, que sería esta. Hacemos otra vez para los siguientes 3 ceros, ya sabemos que la transición invierte, entonces sería B, 0, y la violación. Y los unos, el anterior 1 estaba en bajo, ahora este va a estar en alto y este va a estar en bajo. Y así es de la forma en que trabaja el HDB3. El HDB3 es el más usado para la codificación en banda base. Bueno, ya he explicado cómo funcionan los códigos de línea. Existe una herramienta que se llama el software de MATLAB. El software de MATLAB nos permite en algunos casos simular algunos códigos de línea. En este caso simularemos algunos de los que se pueden simular. Un retorno a cero y un Manchester, que es el de bifase. Para eso lo que hicimos fue, tenemos dos partes de código que tenemos acá, una secuencia de datos que es nuestra cédula en binario y nuestro nombre en binario. Lo primero que haremos será nuestro nombre en binario. Para este caso lo que haremos será darle correr acá y en esta consola nos indicará cuál de los tres queremos mostrar. El primero que mostraremos para la opción 1 es un no retorno a cero. Damos 1 y él lo que hará será graficarnos. En esta parte tenemos el no retorno a cero polar, que miraremos que lo que hace cuando hay un 1, en esta parte del código tenemos un 0, que él estará en nivel bajo, cuando hay un 1 estará en nivel alto, cuando hay un 0 bajará otra vez y así sucesivamente. Ahí estamos representando un no retorno a cero, de nivel. ¿Sí? Vemos que acá hay un 0, acá hay un 1,
acá hay un 0, acá hay un 1, un 1, un 0 y así sucesivamente. Ese por un lado. Por el otro lado tendremos el retorno a 0. El retorno a 0 tenemos que se presenta el cambio de nivel a mitad de su ciclo de nivel. Entonces tenemos un 0, este cambia, tenemos un 1, este cambia, como lo vemos ahorita, tenemos un 0 acá, un 1 acá, entonces un 0 cambia en la mitad de su nivel, un 1 cambia en la mitad de su nivel, un 0, y ese es un retorno a 0 bipolar. Y el siguiente que tendremos será el tercero, que es el Manchester. El Manchester lo que indica es que hay un 0, cuando se presenta un 0 se va a tener una transición inicial y cuando se presenta un 1 no se va a tener ninguna transición. Entonces, es decir, acá tenemos un 1, no se presenta ninguna transición, vuelve a haber un 0, se presenta una pequeña transición. Ese es el Manchester o bifásico de nivel. Ese bifásico de nivel, vemos que entonces hay un 0, hay un 1, se presenta un cambio de nivel. Cuando hay un 0, se presenta también un cambio de nivel de alto a bajo. Y entonces cuando hay un 0 se va a presentar uno de bajo a alto, y cuando hay un 1 de alto a bajo. Acá vemos otra vez un 0, un alto, y así sucesivamente. Ese es el Manchester. Eso por un lado con la parte del nombre. Ahora lo que haremos es con 80 datos, que es nuestra cédula. Acá podemos observar algunas de las funciones que maneja MATLAB. En nuestro caso lo hicimos por casos, donde el usuario o la persona elige qué caso desea. Entonces acá tenemos 80, que es con nuestro número de cédula, y vamos a mirar que funciona de igual manera. Entonces tenemos otra vez el no retorno a 0, pero con los 80 datos, y vuelve a tener, cuando hay un 0 se queda en un nivel bajo, cuando hay un 1 se queda en un nivel alto. Volvemos otra vez a compilar nuestro programa con retorno a 0. Acá se ven un poco más estrechas las señales, ya que es por la forma de la gráfica, tiene muchos datos, son 80 bits. Entonces, pero vuelve y se presenta igual que cuando hay un 0, hay un nivel bajo. Cuando hay un 1, ese recordemos que es el retorno a 0 bipolar, que en la mitad de su ciclo cambia su estado de nivel bajo a 0 o de nivel alto a 0. Y tenemos por otro lado el Manchester. Acá le damos 3, él compila, y acá se va a ver más estrecha su señal como le indicamos anteriormente, por el número de datos. Sin embargo, podemos ver que igual hay un cambio en sus niveles. Cuando se ve más espaciada la señal es cuando hay unos ceros o unos bits consecutivos que no hay cambio.